Hay momentos en la vida donde el cielo parece de bronce y la tierra de hierro. Momentos donde la fe, por más inquebrantable que parezca, se enfrenta a un muro de silencio absoluto. Esta no es solo la historia de un profeta de la antigüedad, es la historia de cada hombre y mujer que ha sentido que sus fuerzas se agotan justo después de alcanzar su mayor victoria. Esta es la crónica de Elías en el desierto, el hombre que aprendió que Dios no siempre grita, pero siempre responde. Para entender la magnitud de lo que estaba por suceder, debemos imaginar el Israel de hace 3000 años. Era un reino dividido, un pueblo con el corazón fragmentado entre el Dios de sus padres y los ídolos de cristal de las naciones vecinas. La reina Jezabel, una mujer cuya voluntad era tan afilada como una espada de doble filo, había jurado borrar el nombre de Jehová de la faz de la tierra. Pero en medio de esa oscuridad espesa, surgió una llama solitaria llamada Elías. Era un hombre rudo, curtido por los vientos de las montañas de Galaad, vestido de pieles y con una mirada que quemaba más que el sol del mediodía en el desierto. Elías no conocía el significado del miedo. Se paró con autoridad frente al poderoso rey Acab y con una sola palabra detuvo la lluvia sobre la nación por 3 largos años. Fue el mismo hombre que desafió a 450 profetas de Baal en la cumbre del Monte Carmelo. Allí, frente a una nación atónita, invocó el nombre del Todopoderoso y vio cómo el fuego del cielo descendía con un estruendo para lamer el agua de las zanjas y consumir el sacrificio hasta las cenizas. Fue un triunfo absoluto. En ese momento, Elías era el hombre más fuerte de la tierra, el héroe victorioso, el invencible. Sin embargo, el eco de la victoria suele ser traicionero. Basta un pequeño susurro del enemigo para que el gigante más alto comience a tambalearse. Al enterarse de la derrota de sus profetas, la reina Jezabel envió un mensajero con una amenaza que cortaba el aire como un cuchillo. Que los dioses me hagan esto y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Y ocurrió algo asombroso y profundamente humano. El profeta que no temió al fuego del cielo, temió a la palabra de una mujer. Elías huyó, corrió por su vida, atravesando el desierto de Beerseba, hasta que sus pulmones ardían y sus piernas ya no pudieron sostenerlo más. Se desplomó bajo la sombra mínima de un arbusto de enebro. Allí, con la boca seca por la arena y el alma rota en 1000 pedazos, Elías lanzó la oración más honesta de toda su existencia. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es el agotamiento del siervo, es ese punto de quiebre donde sientes que has dado todo lo que tenías, que has peleado todas las batallas imaginables y de repente te encuentras vacío, mirando al vacío. Si alguna vez has sentido que ya no puedes dar un paso más, debes observar la ternura con la que Dios trata a Elías. Él no envió un rayo para reprender su cobardía, ni una voz de trueno para cuestionar su falta de fe. Dios envió un ángel con lo más básico y necesario, pan recién cocido sobre las brasas y una vasija de agua fresca. Elías comió y volvió a sumergirse en un sueño profundo de agotamiento. El ángel lo tocó por segunda vez con una orden suave pero firme. Levántate y come, porque largo camino te resta. A veces, el acto más espiritual que podemos realizar no es ayunar o gritar, sino simplemente descansar y permitir que Dios nos alimente. Dios conoce perfectamente de qué barro estamos hechos. Con la fuerza sobrenatural de esa comida, Elías caminó 40 días y 40 noches. No caminaba hacia la huida, sino hacia el encuentro. Se dirigía al monte Horeb, el mismo lugar sagrado
donde siglos atrás Moisés había visto la zarza ardiente que no se consumía, el lugar donde la tierra se encuentra cara a cara con el cielo. Al llegar a la montaña, Elías buscó refugio en una cueva oscura. Esa cueva no era solo un lugar físico, era el reflejo de su propio estado mental. Y allí, en el silencio opresivo de la piedra fría, vino la palabra de Jehová como una flecha al corazón. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una pregunta, porque Dios necesitara información. Era una invitación divina para que el profeta mirara dentro de sí mismo. Elías comenzó a desahogar su queja, enumerando sus sacrificios y su soledad, sintiéndose el último faro de luz en un mundo de tinieblas totales. Se sentía indispensable y al mismo tiempo completamente descartado. Entonces Dios le ordenó que saliera de la cueva y se pusiera en pie sobre el monte. Lo que ocurrió después es una de las demostraciones de poder más asombrosas de toda la historia bíblica. De repente, el cosmos mismo pareció desatarse. Un viento huracanado comenzó a soplar con una violencia inaudita. Era un viento tan poderoso que partía las montañas y desmenuzaba las peñas más grandes como si fueran cristal. El ruido era ensordecedor, como el choque de 1000 ejércitos en el campo de batalla. Las piedras volaban y el aire se volvía un arma mortal. Elías miró con asombro, esperando ver la mano de Dios en ese despliegue de poder destructivo. Pero la escritura es clara. Jehová no estaba en el viento. Tras el viento, un terremoto sacudió los cimientos mismos de la montaña. El mundo parecía volverse líquido bajo los pies del profeta. Las grietas se abrían en el suelo, el pánico llenaba el aire y la fuerza bruta de la naturaleza se manifestaba en su máxima expresión. Pero de nuevo, Jehová no estaba en el terremoto. Tras el terremoto, apareció un fuego sobrenatural, un incendio que envolvía la cumbre del monte en llamas que subían hasta tocar las nubes, generando un calor insoportable que parecía derretir la voluntad del hombre. Elías recordaba bien el fuego del Carmelo, pero esta vez el fuego era solo un elemento más. Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego se hizo el silencio. Pero no fue un silencio vacío o aterrador. Fue un silbo apacible y delicado, un susurro tan fino y sutil que obligaba a cada fibra del alma a detenerse por completo para poder captarlo. Cuando Elías oyó aquel susurro, algo en lo más profundo de su ser se quebró. Se cubrió el rostro con su manto, no por miedo a la muerte, sino por una reverencia que nunca antes había sentido. Comprendió que Dios no siempre está en el estruendo que rompe las cosas, sino en el susurro que las restaura. En ese silencio absoluto, en esa calma que estremece más que el trueno, Dios habló con claridad. No hubo reproches, solo nuevas instrucciones. Dios le reveló que no estaba solo, que había 7000 personas que no habían doblado su rodilla ante el mal. Le recordó que su historia no terminaba en una cueva de derrota, sino en un propósito renovado que lo llevaría finalmente a ser arrebatado en un carro de fuego hacia la gloria eterna. Esta es la lección para cada uno de nosotros hoy. A menudo buscamos a Dios en los grandes eventos, en las señales espectaculares que cambian nuestra suerte de un día para otro. Pero la mayoría de las veces, Dios prefiere hablarte en el susurro. Te habla a través de una paz que no tiene lógica alguna en medio de la crisis. Te habla en la insistencia silenciosa que te obliga a levantarte una mañana más a pesar del cansancio acumulado, el ruido de este mundo, las noticias alarmantes, las deudas que parecen montañas o las amenazas que nos quitan el sueño. Son como el viento, el terremoto y el fuego. Hacen mucho ruido, causan temor
y parecen dominarlo todo, pero no tienen la última palabra sobre tu vida. La última palabra la tiene ese susurro suave que te dice hoy al oído: hijo mío, hija mía, ¿qué haces aquí encerrado en tu cueva de temor? Levántate, come de mi palabra. Todavía hay un camino largo por recorrer. Todavía hay una historia de victoria que debo escribir a través de ti. No te dejes engañar por el ruido ensordecedor del caos que te rodea. Dios está trabajando en la calma. Aprende a silenciar tu mente para escuchar su voz, porque cuando el estruendo de tus problemas finalmente pase, lo que quedará será su voz eterna, dándote la dirección que necesitas. Que el susurro de la paz de Dios guarde tu corazón, limpie tu mirada y te dé la fuerza para salir de la cueva hoy mismo. Largo camino te resta y no lo caminarás solo. Amén.